Personales que ocasionan que una persona sea más vulnerable a dejarse engañar por ideologías falsas y cuáles son las características que le otorgan a un individuo una personalidad fuerte y estable que lo ayuden precisamente a no dejarse caer en esa trampa. En este video vamos a explorar ambas personalidades que nos ayuden a entender mejor qué es lo que ocurre detrás de esta situación. Existe un solo factor que contribuye a la mayoría de los problemas que nosotros tenemos como seres humanos, y ese factor principal es nuestra incapacidad de poder comunicarnos correctamente. Necesitamos tener la capacidad de poder utilizar nuestras palabras apropiadamente para poder expresar a las otras personas cuáles son nuestros sentimientos y cuáles son nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestras ideas. En el momento en el que nosotros no explicamos al mundo exterior y a las personas nuestros pensamientos y nuestras emociones, esas emociones se quedan guardadas dentro de nosotros y se empiezan a acumular. Y esa acumulación crea una confusión interna, crea un estado de acumulación y de confusión. Cuando tú no te sabes comunicar, lo que ocurre es que todos esos pensamientos y esas emociones es como basura que se queda acumulada dentro de tu casa. Con el paso del tiempo, esa basura se acumula y empieza a apestar y empieza a hacer que el ambiente se vuelva inhóspito y se vuelva inhabitable. Lo mismo ocurre con nuestra psique, lo mismo ocurre con nuestra mente. Nuestra mente hay demasiados pensamientos y hay demasiadas emociones y necesitamos poder expresar esas emociones y esos pensamientos. Existen dos tipos de personas. Existe la persona que tiene la capacidad de poder comunicar claramente sus emociones y sus ideas y sus pensamientos. Y esa persona, como va sacando todas esas emociones y va sacando todos esos pensamientos, entonces vive en un estado de claridad interna. Porque ya no hay pensamientos y emociones acumulándose dentro de esa persona. Por el contrario, existe una persona que jamás aprendió a poder comunicarse con el mundo exterior. Entonces todo se guarda sus emociones, se guarda sus pensamientos, se guarda sus quejas, se guarda sus ideas. Entonces todas esas ideas y pensamientos se empiezan a acumular dentro de este individuo y empiezan a apestar, por así decir, su casa interna. Su mente se empieza a llenar se empieza a acumular de mucha basura emocional y basura intelectual, por así decirlo. Entonces toda esa basura, toda esa acumulación lo pasan o lo transforman o lo convierten en un estado de confusión interna. Dentro de su mente hay demasiados pensamientos y hay demasiadas emociones que él no ha procesado correctamente. Y toda esa acumulación deriva en la mayoría de las patologías y de las enfermedades que tenemos en el mundo moderno. Una persona que no se expresa, una persona que se guarda todas sus ideas, es una persona llena de ansiedad, llena de preocupaciones, llena de estrés, llena de depresión, llena de tristeza. Esa persona no puede sacar toda esa basura a través de sus palabras. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que esa persona se empieza a llenar de tristeza y se empieza a llenar de depresión. Entonces es aquí donde entran todas estas ideologías modernas. Esas ideologías modernas lo que hacen es tratar de detectar qué persona es más vulnerable de poder dejarse engañar. Una persona que vive en un estado de claridad y de paz interna jamás va a dejarse engañar por esas ideologías, porque esa persona entiende que es la solución para sus problemas, es una solución interna. Todo viene a través de poder comunicarse correctamente. Y cuando estas personas quieren venir a reclutarlo o quieren venir a engañarlo con esas falsas ideas, él tiene la claridad y la capacidad de poder entender y expresar no. Todas esas ideas que tú me estás tratando de hacer entender o esa trampa en la que me estás haciendo caer, me estás tratando de hacer caer, yo comprendo que no es verdad. Yo no necesito una cura falsa, yo no necesito esas ideologías. Mas, sin embargo, una persona que vive en depresión, que vive en tristeza o que vive en confusión, es mucho más vulnerable para dejarse engañar por esas ideologías. Esas ideologías vienen y ven que esta persona vive en un estado de enfermedad, está llena de problemas. Y lo que hacen es crearle la idea o venderle la idea de que la solución
existe en el mundo exterior, de que la única cura para sus problemas se encuentra allá afuera, y le empiezan a vender ideas de que la causa de sus problemas es porque está en el cuerpo equivocado, o es porque su gobierno es malo, o es porque Dios es malo, o es porque otras personas o cierto grupo, cierta raza, cierto género son la causa de sus problemas. Y como esta persona jamás aprendió a poder procesar sus ideas y sus emociones apropiadamente, esa persona se come esa mentira. Esa persona cae en esa trampa. Esta persona de acá de este lado entiende que la única cura y la única causa y la cura para sus problemas viene internamente. Viene de poder procesar y de poder expresar sus emociones. Viene de poder procesar y poder entender y poder comunicar sus pensamientos. Esta persona no sabe eso. Esta persona no entiende esto. Esta persona con depresión, cualquier persona puede venir y venderle una cura falsa. Poder venderle un alivio falso. Y muchas de las veces ese alivio falso o esa cura falsa viene en forma de una ideología. También puede venir en forma de una sustancia. Le dicen a esta persona que la razón por la que se siente triste y deprimido es porque necesita tomar alcohol, o porque necesita tomar ciertas pastillas, o porque necesita tomar ciertas sustancias adictivas. Entonces esta persona, porque está por esa razón por la que está tan confundida, cae en la trampa. Lo que quiere es sanar automáticamente y sanar rápidamente. Entonces esa persona se une a ese culto religioso o se une a esa ideología porque él piensa que esa ideología le va a entregar la cura para todos sus malestares. Cuando en realidad la cura no se encuentra en el mundo exterior, la cura se encuentra en el mundo interior. La única forma de poder curar tus problemas es acerca de poder primeramente entender tus pensamientos y tus emociones, de poder entender que tus emociones y tus sentimientos no están ahí para controlarte, sino tú debes de tomar control de tus pensamientos y tus emociones, para que entonces tú ya no seas presa de esas emociones y tú puedas mantenerte con calma y mantenerte estable. Una vez que tú te puedes comunicar a ti mismo, entender primeramente tus emociones y explicártelas a ti mismo, entonces ya tienes la capacidad de poder expresárselas al mundo exterior. Ya le puedes decir al mundo exterior qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, cuáles son tus ideas, cuáles son tus gustos personales, cuáles son las cosas con las que estás de acuerdo y las cosas con las que no estás de acuerdo. Algo que yo he notado mucho en muchísimas personas jóvenes es que precisamente no tienen esa capacidad. Jamás se les enseñó, jamás se les educó a poder comunicarse a sí mismos cuáles son las cosas que ellos les gustan y las cosas que no les gustan. Jamás aprendieron a procesar sus emociones y jamás aprendieron a procesar sus emociones y sus pensamientos internamente. Entonces, como yo lo comentaba, todo eso genera que esas personas se sientan abrumadas por esos sentimientos y esas emociones. Y eso ocasiona que se sientan deprimidas, que se sientan estresadas, que se sientan tristes. Entonces cualquier persona puede venir y poder engañarlos y venderles un remedio falso, una cura falsa. Y desafortunadamente, como esos jóvenes no tienen la experiencia necesaria, se dejan engañar por esas ideologías. Una de las cosas que yo he notado últimamente en la cultura moderna es precisamente que esas ideologías lo que quieren es promover una cultura en la que las personas no nos expresemos con libertad, no nos expresemos claramente. Porque a esas ideologías no les conviene que existan individuos con una claridad interna. A esas ideologías no les conviene que existan personas que sepan comunicarse correctamente. Porque esta persona que sabe entender sus emociones y sabe entender sus pensamientos, explicárselos a sí mismo y después explicárselos al mundo externo y a las personas, esa persona no está enferma, esa persona ya está sana, esa persona vive en un estado de paz y de calma. Entonces nadie le va a poder venir a vender remedios y curas falsas. A esta persona no le van a vender sustancias, a esta persona no le van a vender alcohol, a esta persona no le van a vender ideologías falsas. Él ya vive en un estado de plenitud interna. Mas, sin embargo, estas ideologías lo que necesitan son personas confundidas, son personas deprimidas,
personas que se sientan estresadas y que vivan en un estado de ansiedad, para entonces poder venderle a esa persona la idea de que la culpa la tienen los hombres, o de que la culpa la tienen las mujeres, o de que la causa de tu infelicidad es que estás en el cuerpo incorrecto, o de que necesitas tomar estas sustancias, o de que necesitas tomar estas pastillas. Entonces, algo que he notado en la cultura moderna es que ciertas ideologías quieren empujar la cultura de que expresarte es tóxico o de que expresarte es dañino. Quieren crear una cultura en la que nos silencien y en la que nos callen. ¿Para qué? Para que entonces podamos pasar de un estado de caridad a un estado de confusión. El otro día yo estaba viendo un video de Carlos Escamilla que explicaba precisamente el poder de la palabra y explicaba cómo muchos padres lo que hacen es imponerle a sus hijos el silencio, que jamás se expresen, que jamás se comuniquen. Entonces esos niños, como jamás se comunicaron y jamás se expresaron, crecen con ese trauma, crecen silenciados. Entonces, como están silenciados a ellos mismos, jamás comunican sus emociones, jamás comunican sus pensamientos. Y de ahí vienen todas las patologías y todos los traumas que tenemos como seres humanos. Dado de que vivimos en ese estado de acumulación de pensamientos y emociones, la gente necesita tomar alcohol, la gente necesita tomar sustancias para tratar de poder apaciguar momentáneamente ese estado de confusión interna. Unas personas usan ideas, unas personas usan ideologías, usan culpar al gobierno, usan culpar a otras personas para poder apaciguar. Pero no se confundan, es exactamente la misma sustancia, es exactamente el mismo procedimiento. Entonces esos padres lo que tratan de hacer es imponer a sus hijos de que jamás se comuniquen. Y esos padres son padres negativos y padres malvados, obviamente. Entonces, la cultura moderna está tratando de imponer la misma táctica, pero ahora dentro de sus ciudadanos, dentro de los ciudadanos de ese país o dentro de esos ciudadanos de esa cultura. Hacerles creer que de alguna forma su diálogo o su discurso es tóxico, que su discurso es machista o que su discurso o que sus palabras son malas y tóxicas y negativas. Es exactamente la misma táctica que utilizan las madres y los padres autoritativos para poder imponer su voluntad sobre sus hijos, para poder oprimir a sus hijos. Es exactamente lo que están haciendo estas ideologías. Lo que quieren es generar personas confundidas. A estas ideologías no les conviene que existen personas claras y concisas, que sepan comunicarse correctamente. He visto últimamente en línea ese mismo patrón repetido una vez. Hacerte creer que si expresas tus emociones o tus sentimientos, eres una persona mala, o eres una persona tóxica, o eres una persona que no eres empática o simpática, o que eres una persona mala. Quieren silenciarte y quieren que existas en un estado de confusión. He visto ideologías modernas tan erróneas y tan malvadas como decir que la ortografía es opresora o que el comunicarte correctamente y usar el español correctamente es algo opresor o que es algo malvado o que es algo machista o que es algo opresor. Es increíble el nivel de confusión y el nivel de tergiversación que quieren crear estos grupos sobre la realidad. ¿Y cuál es el objetivo de poder retorcer todas esas ideologías? El crear individuos confundidos y el crear una cultura de personas confundidas para poder entonces crear una sociedad que sea más susceptible y más fácil de controlar. En ese video de Carlos Escamilla, él habla precisamente de que nuestra palabra es nuestro poder más grande. Y es algo que yo también he expresado muy abiertamente en mis videos. El poder más grande que tenemos como seres humanos es nuestra palabra. Es el poder divino que Dios nos dio. Es nuestro derecho y nuestra herencia divina. Dios le dijo a Adán que su deber en este mundo era nombrar las cosas. Así como Dios con sus palabras creó el universo y creó la vida, y nos creó a nosotros, así nosotros con nuestras palabras podemos crear nuestra realidad, podemos manifestar
las personas con las que nos rodeamos, podemos manifestar el trabajo con el que nosotros nos vamos a ejercer en nuestra vida, podemos ejercer nuestro propósito. Lo más importante del ser humano es poder expresarnos, poder usar ese poder de la palabra para poder imponer, para poder más bien moldear nuestra realidad, poder moldear nuestra realidad, poder moldear nuestra vida. Con nuestras palabras nosotros podemos orar a Dios y crear oración y poder manifestar cosas dentro de este mundo. Nuestra palabra es el poder más grande y más divino que nosotros tenemos como seres humanos. Es lo que nos hace libre. Por eso a mí no me sorprende que todas esas ideologías malvadas quieran precisamente atacar y quieran precisamente atrofiar nuestro poder más grande, que es el poder de nuestra palabra, que es el poder de nuestra comunicación, el poder de nuestra oración con Dios. Una persona que se sabe comunicar jamás tiene problemas, sabe cómo negociar, sabe cómo imponer límites en las otras personas, sabe decirle a las personas en qué forma me puedes tratar y en qué forma no me puedes tratar, sabe decir que sí, sabe decir que no, sabe poder comunicar correctamente cuáles son los estatutos mínimos de convivencia conmigo. Esas son las cosas que puedes decirme, esas son las cosas que no puedes decirme, esas cosas son las cosas con las que yo estoy de acuerdo y estas son las cosas con las que yo no estoy de acuerdo. Estas son, son mis ideas, esta es mi creencia personal, esta es mi voluntad personal y nadie debe de infringir en esa voluntad personal e individual. Así es como se genera un ser y un individuo fuerte y poderoso. Y ese ser individuo y poderoso jamás va a ser un individuo manipulable, jamás va a ser un individuo que pueda ser esclavizado. Por eso esas ideologías odian a esas personas, odian a las personas con una fuerte personalidad y con una personalidad fuerte y bien definida, porque esa persona no puede ser manipulada, esa persona no puede ser oprimida. Entonces van a tratar de querer meterte la idea de que hablar es incorrecto, de que expresarte es incorrecto, de que pensar es dañino o de que pensar y hablar es tóxico. No se los permitas. Esa es su táctica, esa es la manipulación principal, el querer silenciarte. Tu poder divino, tu poder más poderoso es el poder de la palabra. Los seres humanos somos los únicos seres y los únicos individuos en este universo que tenemos el poder de usar nuestras palabras para poder crear nuestra realidad. Así como Dios utilizó su aliento para poder crear este universo, nosotros con nuestras palabras y con nuestros alientos y con nuestros pensamientos podemos crear nuestra realidad. Ejerce ese derecho divino, ejerce ese poder divino. Desarrolla esa habilidad, constrúyete a ti mismo, genera pensamientos buenos, genera pensamientos positivos y genera palabras buenas y palabras divinas. Ese es nuestro poder y esa es la única forma en la que vamos a salir de nuestros problemas. 99% de los problemas que tenemos como sociedad es a través de nuestra incapacidad de poder comunicarnos correctamente. Utiliza tu don divino, utiliza tu palabra y que nadie te quiera decir que es algo malvado o que es algo que no está bien o que es algo tóxico. Al contrario, ellos son los que son malvados, ellos son los que son los opresores. Que nadie oprima tu voluntad de expresarte, que nadie oprima tu libertad de expresión. Está dentro de ti. Ese es tu poder. Ejércelo y crea la realidad que Dios te ha heredado. Y volvamos a crear el paraíso dentro de nuestras vidas a través de nuestras palabras. Ese es tu poder. Nadie te lo puede quitar. Muchísimas gracias por haber visto este video. Espero que la idea haya quedado muy clara. Cualquier idea, cualquier comentario, cualquier queja, cualquier sugerencia, por favor pónganmelo en los comentarios. Cualquier tipo de debate, yo siempre los invito a expresarse. Exprésense en sus comentarios, expresen siempre sus ideas. Muchísimas gracias una vez más por su tiempo y espero que tengan un excelente día. Que les vaya muy bien.